Vamos a grabar, arrancamos. -10, comenzamos. 5 minutos de tolerancia. Bueno, a ver qué dicen acá. Chat. Hay chicos que trabajan Hay chicos que trabajan viernes y sábado, dice. Está bien, bueno. Están destruidos. Bueno, producción, habíamos dejado en producción, ¿sí? Un proceso de adquisición y transformación de factores productivos, ¿sí? Los distintos recursos para dar como resultado bienes y servicios que van a ser esos bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades de los consumidores. La producción se tiene que realizar con el formato de empresa. ¿Para qué? Para realizar una producción a escala, o sea, lograr una eficiencia, o sea, lograr un determinado objetivo que es la producción de bienes y servicios con la menor cantidad de recursos posibles, reunir la mayor cantidad de recursos posibles, ¿sí? Porque, ¿alguien conoce la expresión just in time? ¿Alguien la conoce? Estamos. Sí, me suena. ¿A qué te suena? ¿Sabés? ¿Conocés inglés vos o no? Justo a tiempo sería. Justo a tiempo. ¿Qué sería justo a tiempo? Que estar En el justo momento adecuado. en el momento adecuado. Just in time, las grandes empresas, las multinacionales y más que todas las autopartistas, laburan con este concepto just in time. O sea, en el sentido de que las autopartistas no, no tiene sentido que ellos acumulen stock de materia prima al vicio, ¿sí? El negocio de ellos es que sus proveedores le abastezcan los recursos en el momento indicado, o sea, justo a tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hacen? Las autopartistas laburan con el stock de sus proveedores, ¿sí? Y a su vez se firman contratos en los cuales, o sea, imaginemos, nosotros vamos a suponer que nosotros tenemos una pequeña fabriquita y le queremos vender a Fiat. Bien. ¿Quién de los dos va a poner las condiciones? ¿Quién va a fijar términos de precio, de cantidad de insumos a adquirir por Fiat? ¿Quién? ¿Vamos a poder decidirlo nosotros que tenemos una pequeña y humilde fábrica en la ciudad de San Francisco? ¿O vamos a depender de lo que quiera Fiat? Y nosotros adaptar, o sea, acatar o no. ¿Qué opinan ustedes? Te Va tenés a que adaptar a depender lo que de... te va a pedir Fiat. Obviamente, estamos hablando de una multinacional, vos le querés vender a la multinacional, porque si vos haces las cosas medianamente bien, o mejor dicho, haces las cosas bien, Fiat te va a comprar siempre, ¿sí? Salvo alguna cuestión macroeconómica, alguna situación del país que diga, no, mira, Fiat se fue el país, bueno, ponele. Pero si vos le cumplís, ellos te van a seguir comprando. O sea, ellos ¿qué hacen? Lo dejan establecido por contrato. ¿Sí? Vos tenés que abastecer en base a los criterios de las políticas que establecen ellos. Después, bueno, el precio, si vos querés cobrar 100 pesos y ellos capaz que te digan 80, vas a tener que terminar arreglando en 80, si no, buscan otro y así. El just in time tiene que ver con esto de reunir una gran cantidad de recursos. O sea, el empresario, o mejor dicho, la empresa tiene que salir a buscar los recursos necesarios. Y ustedes imagínense, no es lo mismo una empresa en la cual la cantidad de recursos que vos necesitas para tu proceso productivo son 2 o 3, a la cantidad de recursos, a otro caso en el cual la cantidad de recursos que necesitas son miles. ¿Sí? Y esos miles se lo compras a cientos de proveedores. Es un poco más engorroso, digamos, ya se complica, entonces ahí ya tenés que tener una buena gestión de compra. Y bueno, y también es fundamental, o sea, la empresa te da el formato para que vos puedas controlar y gestionar todas las actividades. ¿Cuáles son las actividades eh, ¿cuáles son las actividades que puede haber, por ejemplo, en una panadería? A ver, vamos a hacerlo bien simple, no vamos a ir a fiesta. ¿Cuáles piensan ustedes que son las actividades generales que se tienen que hacer en una panadería? Producir, cocinar, Producir. Cocinar está dentro de producción. Bien, vamos a armar un formato que sea una tarea, una actividad, producción. Bien, ¿qué más? comercializar, Comercializar. Bien, ¿qué más? Mantenimiento. Mantenimiento. ¿Qué más?
Determinar qué Comprar. producto vas a hacer. Tiene que ver con, lo podríamos meter dentro de producción o lo podemos meter como estrategias, digamos, como directivas. ¿Qué más? Comprar. Compras, bien. La compra y abastecimiento es fundamental, porque si no, no compras, ¿qué va a producir? ¿Qué más? Un La sistema de venta y la finanzas. entrega de los pedidos. Entrega pedidos, ¿sí? Ventas. Si vendés si vendés al fiado en cuentas corrientes, tenés que tener la gestión de cobranza, ¿sí? Si cobras con tarjeta y a su vez tenés que tener la parte de finanzas, porque pues la finanza, ¿qué tiene que ver con la finanza? Tiene que ver con lo que vos recaudás día a día, con lo que tenés que abonar, ¿sí? O sea, imaginémonos la caja, ingresa dinero a la caja. ¿Para qué se utiliza ese dinero que ingresa a la caja? Y una parte es ganancia, otra parte se vuelve a usar para comprar más. ¿Solamente? Bueno, también, qué sé yo, mantenimiento, pagar los sueldos. ¿Qué más? ¿Sí? O sea, a lo que yo voy, con esto hay un montón de actividades en las cuales si nosotros nos ponemos a pensar y empezamos a meternos en profundidad en la empresa en la cual ustedes estén trabajando o estén asesorando, son múltiples, son cada vez más variadas las actividades. ¿Sí? El dinero que te entra de la caja te sirve para comprar mercadería, pagar impuestos, pagar el servicio, pagar los asesores, pagar los sueldos, pagar las caras sociales de los sueldos, pagar el sindicato, pagar a los proveedores, hacer los depósitos bancarios, un montón, pagar las patentes de los autos, cargar combustible, o sea, un montón de actividades que cada vez que, ¿qué pasa esto? Cuanto más grande se hace la empresa, más se tienen que diversificar, digamos, o se tienen que, mejor dicho, más se tienen que profesionalizar las actividades. Seguimos. Bueno, esto lo habíamos visto anteriormente. Había un tipo de empresario que era el tradicional, que es el que aportaba el capital y el que a su vez dirige la empresa. El problema de esto, como yo les decía, es que muchas veces el que aporta el capital y el que dirige la empresa, que es la misma persona, no logra, ¿sí? No logra despegarse periódicamente de la realidad porque está inserto en esa vorágine comercial industrial que no logra separarse y no puede ver cuál es la realidad de la empresa. Porque ustedes me van a decir que no, pero una cosa es estar metido o ver la realidad de una empresa desde adentro que verlo de afuera. A ver, vamos a suponer, usted trabaja en una empresa hace 5 años y piensa que se la saben todo. Más de uno va a ir a, qué sé yo, a comprar un producto o hacer una consulta y ve cosas que a lo mejor ustedes no lo están viendo. ¿Por qué? Porque estar inserto en el proceso productivo no te permite ver, no te permite tener una visión global. Y ahora la modernidad lleva a que tengamos dos tipos de empresarios. Uno que es el que invierte, el que quiere obtener una rentabilidad, ¿sí? Que sería una ganancia por el dinero invertido en esa empresa. ¿Sí? No va a laburar, no va a molestar, lo único que quiere es resultado. El inversor quiere resultado. ¿Sí? Pues si no, ¿qué hace? Cuestión de concepto costo-oportunidad, lo pone en la empresa, lo pone en un plazo fijo, lo invierte en Bitcoin, lo que a usted le parezca. ¿Sí? Hay un montón de alternativas, entonces el inversionista está viendo dónde coloca su dinero para generar plata, generar una renta. Después tenemos el directivo, que es aquel que va a dirigir, que va a manejar, va a conducir los hilos para llevar a una empresa a determinado puerto. Las, eh, las cuestiones a resolver por el empresario es qué producir, que esto va a depender de los recursos que tenga disponibles, y cómo producir va a depender de la tecnología que tenga. ¿Sí? A ver, en su momento un expresidente, Carlos Saúl, decía que quería hacer o sea, que se iba a hacer una nave que iba a pasar la atmósfera, estratosfera y en 1 hora y media íbamos a estar en Japón. Bueno, ¿están los recursos para hacer eso? Si están, lo podemos llegar a producir. Si no, eso es algo, una utopía. Ahora, ¿cómo producir? Va a depender de la tecnología que yo tenga. ¿Sí? Vamos a suponer que yo diga, quiero hacer un sistema de gestión de computadora espectacular que me permita hacer un montón de cosas. Y yo me pongo a pensar, no tengo computadora, no tengo celular, no tengo nada. ¿Cómo lo hago? O sea, también estoy condicionado
de la tecnología que tengo como para hacer un proceso. Un poco entrando más en la parte técnica, hablamos de los tipos de organizaciones que podemos encontrar, o sea, los tipos de organización jurídica que pueden tener las empresas. Una empresa puede ser una persona, puede ser una explotación unipersonal, puede ser una colectiva, en la cual son dos o más personas, y a su vez puede ser una comercial. ¿Sí? Dentro de la unipersonal hay una persona que con con su nombre, ¿sí? Explota y realiza la actividad, realiza la explotación en forma unipersonal. O sea, el problema que tiene esto es que esta persona va a responder ilimitadamente con su patrimonio por las pérdidas de la empresa. ¿Sí? Vamos a suponer, yo tengo un estudio contable, me va mal, tengo un montón de deuda, ¿sí? Tengo que salir a afrontar esa deuda. Yo puedo decir, no, mirá, acá, o sea, la deuda del estudio contable es se tiene que pagar con los gerentes de estudio. Me va a decir, pero usted es una persona unipersonal, usted tiene que afrontar con su patrimonio, con sus casas, sus autos, sus helicópteros, los yates, lo que tenga, va a tener que afrontar la pérdida que tenga esa empresa. ¿Se entiende? O sea, ese es un problema que tienen las empresas unipersonales, que lo agarra una correlación de resultados negativos, van a tener que afrontar con su patrimonio. ¿Sí? Entonces voy a decir, entonces después te escuchás hablar muchos empresarios y dicen, todo lo que yo hice en tanto tiempo lo perdí en tan poco. Y sí, pero ¿y cómo se soluciona eso? La solución para eso es tener una persona jurídica, o sea, una persona que sea un tipo societario que sea distinto a la persona física o humana, ahora se dice humana, una persona jurídica que permita que los socios o el socio responda limitadamente con el patrimonio que aportó. O sea, el socio va a aportar o va a soportar las pérdidas hasta el patrimonio que tiene depositado en esa empresa. No le va a haber afectado el auto, las casas, los animales, lo que sea. O sea, el dinero que tienen los bancos, eso el dinero que tienen los bancos tampoco no le va a afectar. Estos tipos comerciales, ¿sí? Se conocen como las sociedades anónimas, sociedades SRL, que son las sociedades de responsabilidad limitada, las BD de hoy en día, que son las sociedades por acciones simplificadas, son las que, las que se conocen como sociedades comerciales. El tema es que esto, ¿sí? Yo cuando hago el aporte, o bien cuando compro una parte de eso, que las SRL es se llama cuota parte, y en una sociedad anónima o sociedad por acciones simplificadas se llaman acciones. Yo cuando adquiero acciones, adquiero un determinado porcentaje de la titularidad de esa empresa. ¿Sí? ¿Conocen alguna empresa, alguna sociedad por acciones simplificada, alguna sociedad anónima? ¿Vieron alguna vez por ahí? ¿Alguno pertenece a alguna sociedad de esas? ¿O se durmieron o están todos comiendo? Una de dos. Las sociedades colectivas son, si bien son personas jurídicas, son tipos societarios en los cuales los socios responden ilimitadamente con su patrimonio. O sea, yo te digo sinceramente, son sociedades que no se deberían usar más directamente, porque para hacer una sociedad en la cual después vos terminás respondiendo con tu patrimonio personal, directamente quedate como unipersonal, ¿no? O sea, no tiene sentido. Elegir entre uno, otro u otra va a depender de los distintos aspectos impositivos, las deducciones que te va a permitir un tipo de sociedad, un tipo de organización empresarial u otro. ¿Sí? El aspecto impositivo, ¿escucharon ahora hablar de la modificación de ganancia que se hizo en este último tiempo? ¿Y se aprobó? ¿Va a ser retroactivo eso? ¿Cómo? ¿Es retroactivo eso? Retroactivo el 1 de enero del 2021. Bueno, depende de los aspectos impositivos y las deducciones permitidas, va a depender
¿Qué es lo que se va a elegir de tipo societario? Yo soy partidario que tiene que ser una persona jurídica, ¿sí? Y más si una persona tiene una casa, usted imagínense lo que es perder una casa porque te fue mal por una cuestión ajena a tu esfuerzo o sacrificio, te fue mal en una empresa y tenés que sacrificar tu casa. Es una locura. Pongamos ejemplo la misma pandemia. Fuiste exitoso, tu actividad se cerró, un cine, suponte, Mm. y tenés que responder con tu patrimonio. Algo Claro, ajeno a la gestión, digamos. tenés un hotel. Un hotel. ¿Qué haces? Tenés que entregar todo lo que tenés para cubrir las deudas de ese hotel. En fin. El proceso productivo, si decimos que es un proceso en el cual se transforman los distintos recursos, tierra, trabajo y capital, que de la aplicación de la tecnología me va a dar como resultado bienes y servicios. La función de producción, ¿sí? Es la cantidad total, máxima que yo puedo llegar a producir, teniendo en cuenta esos recursos limitados y la tecnología que yo voy a aplicar. ¿Sí? Va a depender de estas dos cuestiones. Y acá vamos a hacer una diferencia en cuanto al tiempo, ¿sí? En cuanto a, si vamos a analizar una cuestión del corto plazo o del largo plazo. El corto plazo generalmente va hasta un año. ¿Sí? Se considera corto plazo hasta un año. El largo plazo se considera cuando hablamos de un año o 2 años para adelante. ¿Sí? Teniendo en cuenta esta diferencia temporal, podemos encontrar factores que son variables, ¿sí? Y factores que son fijos. Los factores variables son aquellos que van a variar fácilmente la dotación de los mismos, ¿sí? Generalmente materia prima y recursos humanos. Los factores fijos no pueden variar fácilmente la dotación de los mismos. O sea, que yo venda un poquito más, venda un poquito menos, esta dotación de factores fijos va a ser siempre igual, ¿sí? Generalmente está contemplado por lo que es las maquinarias y las instalaciones. Vamos, un segundito. Bien, vamos a suponer ahora que somos empresarios, que tenemos una industria, ¿sí? Yo quiero que alguno de ustedes me diga qué tipo de industria vamos a tener entre todos. Alguno que nos va a dedicar a la fabricación de lo que sea, de lo que se imaginen. ¿De qué? Una automotriz. Pero te gusta lo complicado, ¿no? Automotriz. Bien. ¿Cómo va a consistir más o menos ese proceso productivo? Recibo las piezas, ensamblo, o sea, armo el auto, lo ensamblo y lo se prueba y sale a la venta, ¿sí? Directamente en la concesionaria. Bien. ¿Cuáles son los distintos factores que vos vas a tener en esa automotriz? ¿Querés que cambiemos de industria o seguimos con la automotriz? Como quieras, si no elegimos una más sencilla. Ah, bien. Decime una más sencilla. ¿Qué te parece? No sé, le podemos ir con el ejemplo de la panadería, si no. Vamos con la panadería, porque estamos todos con hambre, vamos con la panadería. ¿Qué factores se te ocurren que vos podés encontrar en una panadería? ¿Sí? Factor Fi- tierra, trabajo y capital. Decime. ¿Pero fijos o variables? Todos. Decime todo y después lo vamos a ir clasificando. Y la materia prima, Materia prima. ¿Qué más? la maquinaria o, Maquinaria. o las herramientas, digamos. Herramientas. eh, ¿Qué más? Personal. Recursos humanos. Si algún compañero te quiere ayudar, no hay problema. ¿Qué más? Podría ser la infraestructura o, El no sé, edificio. sí, los inmuebles también que usemos, Si alguno como quiere esas escribir, estanterías, esas cosas. estanterías. Si alguno quiere escribir en el chat, no hay problema. ¿Qué más? Capital. ¿Qué sería capital para vos? Redefiní capital. eh,
o sea, dinero, o sea, todos los bienes, pero también lo que es dinero. Recursos monetarios. ¿Qué más? Puede ser las técnicas, los conocimientos. No, eso sería, estaría más dentro de lo que es la tecnología que vos vas a aplicar, que son los conocimientos. A ver si... Bueno, me parece que lo dejamos ahí, porque lo hicimos bastante amplio, bastante genérico. Bien. La materia prima, ¿qué piensa usted? ¿Va a ser un factor que va a variar fácilmente o se va a mantener fijo en el tiempo, digamos? Yo voy a Variable. fabricar variables. ¿Por qué? Explícame. De acuerdo a la demanda también, la materia prima. Porque yo tengo, por ejemplo, El costo como el costo de que... de la materia prima. Bien, la materia prima va a ser variable, porque si yo sé que, por ejemplo, necesito, no sé, 1 kilo de harina para hacer 1 kilo de pan, vamos a hacerlo bien sencillo, y mañana me demandan 2 kilos de pan, voy a tener que comprar 2 kilos de harina para hacer esos 2 kilos de pan. Entonces la materia prima es algo variable en cuanto a la demanda o a la producción a la producción total en este caso, la panadería. La maquinaria, De fijo. Ese es fijo. en un primer momento va a ser fijo, o sea, va a ser algo que se va a mantener fijo. O sea, ¿por qué? Porque la maquinaria va a ser la misma que voy a necesitar para fabricar 1 kilo de pan, no fabricar 2 kilos de pan. O sea, la maquinaria no voy a tener que. O sea, si tengo que pasar de fabricar 1 kilo de pan a 2, no voy a tener que ir a comprar otra máquina. ¿Por qué? Lo puedo bancar. La herramienta, las herramientas. Fija ¿Aló? también. Fijo. No me pone fijo, pero no. Sí, pone que sea de herramienta. Fijo. Los recursos humanos. Acá viene la pregunta. Vamos. Recursos humanos, ¿fijo o variable? Variable. Variable. ¿Por qué? Explícame. Y porque depende de la cantidad que tenga que producir y la cantidad de personal que tenés que necesitar. Sí. ¿Y el gerente? ¿Es fijo o variable? ¿La cajera? ¿El que cobra en la caja de la panadería? ¿Qué hace mantenimiento de las máquinas? ¿Fijo o variable? Fijo o variable, me pusieron, variable. ¿Qué hacemos con recursos humanos? ¿Ponemos fijo o variable? Variable para mí. Variable. ¿El gerente? ¿Va a ser variable? No, ese es fijo. ¿La cajera que cobra las ventas? Variable. Vale, ¿sí? ¿Vos le vas a pagar por producción o le vas a pagar tantas horas que vos atendés y vendés? ¿La cajera va a cobrar por cada venta que cobre o por el tiempo que esté ahí a disposición de la empresa, de la panadería? Tiene un salario fijo. No sé, ¿ustedes son los dueños de la panadería? Generalmente, cuando hablamos de recursos humanos, los operarios, que son los que están en la línea de producción, generalmente se le va a pagar por hora, ¿sí? Por hora o se le puede arreglar por producción, ¿sí? Se le va a pagar. Es decir, bueno, tenés que fabricar tantos kilos de pan, te vamos a pagar tanto. Te vamos a pagar un salario por la cantidad de kilos de pan que vas a producir. Después tenés otro tipo de recursos humanos, que por ejemplo el gerente, el administrativo, el cajero, la cajera, en los cuales tienen una retribución mensual, en lo cual no depende, o sea, no va a variar, ¿sí? No va a variar en cuanto a la cantidad o a la variación que haya en lo que es el nivel de actividad, ¿sí?
Después depende, si cambiaste muy mucho tu nivel de actividad, bueno, ahí sí, capaz que va a empezar a variar. ¿El edificio va a ser fijo o variable? Fijo. Fijo. ¿Estanterías? Fijo. Fijo. ¿Los recursos monetarios, el dinero? Variable. 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 Totalmente. Bien, seguimos. Dejamos un planteo ahí. Los factores variables, como decíamos, pueden variar fácilmente la dotación. Bueno, esto seguimos. En el corto plazo, ¿sí? En el corto plazo, solo lo que podemos variar es los factores variables. O sea, lo que se puede variar o modificar son los factores variables. ¿Sí? A ver, volvemos al ejemplo. Si yo por día fabrico 1 kilo de pan y mañana tengo que empezar a fabricar 2 kilos de pan, ¿voy a tener que modificar el edificio que tengo? Por ejemplo, la cantidad, el edificio que tengo lo voy a tener que modificar en el corto plazo. La estantería lo voy a tener que modificar. Las No. herramientas, las maquinarias, el gerente, la cajera. No, no. Ahora, la materia prima la voy a tener que modificar. ¿Va a variar? Sí. 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 El operario, el que hace el pan, el panadero, también. Entonces, en el corto plazo, el total producido va a estar de acuerdo a la cantidad de recursos utilizados. ¿Sí? Ahora, otro concepto de producto es, el producto marginal es la producción adicional por cada nuevo recurso empleado en el proceso. O sea que va a ser el cociente entre la variación del producto total, o sea, en cuánto varía el producto total por la variación en recursos introducidos. ¿Sí? Y el producto medio es la media, digamos, entre la producción total y los recursos empleados. ¿Sí? Tenemos producto total, producto marginal y producto medio. Parecen iguales, pero no lo es. Por ejemplo, situación o proceso productivo del pan. ¿Sí? Yo tengo, ejemplo, recursos humanos, o sea, no tengo ningún empleado contratado, o sea, no tengo ningún panadero. Mi producción total, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de cero, porque si no tengo un panadero que sepa cómo se hace el pan, mi producción total va a ser cero. ¿Cuánto es lo que agrego? O sea, ¿cuánto tengo agregado de producción por el recurso cero? Nada. El producto medio va a ser el producto total dividido recurso humano cero. ¿Sí? Ahora, yo tomo, ¿sí? Tomo mi primer panadero para la panadería que recién inauguramos. ¿Sí? Fíjense que la producción total pasó de 0 a 120. ¿Por qué? Porque de la incorporación de un panadero, mi producción se incrementó de 0 a 120. ¿Sí? El producto medio es la diferencia, mejor dicho, el cociente entre el producto total dividido la cantidad de recursos utilizados, o sea, 120. 120 dividido 1, 120. Ahora, ¿sí? Ahora, viendo que no me alcanza con ese panadero, que la demanda sigue incrementando, decido tomar un panadero más. O sea, voy a pasar de un panadero a dos. ¿Sí? Fíjense que el producto total pasa de 120 a 320. ¿Sí? ¿Cuánto fue la producción marginal que yo agregué por este nuevo panadero? Mi producción marginal es la diferencia entre el actual y el anterior, o sea, 200. Un nuevo panadero me permitió hacer 200 kilos más. Y el producto medio, fíjense que al incrementar, o sea, al ser el producto marginal mayor que el anterior, que la situación anterior, fíjense que el producto medio sube, o sea, la media sube. Ese sería 320 dividido la cantidad de recursos, 2. Fíjense que si yo incorporo un tercer panadero, mi producto total sube. ¿Sí? Sube a 570, el producto marginal sigue creciendo y la media también. Yo incorporo un cuarto panadero. ¿Sí? El producto total sigue subiendo, el producto marginal sube un poquito más, ¿sí? Y la media, fíjense, sube a 230. Ahora, fíjense, yo incorporo un nuevo panadero, ¿sí? Cerramos un poquito los ojos y pensemos que
que la situación inicial en la cual yo tengo una panadería pelada, o sea, en el sentido que tengo todas las maquinarias, tengo todos los insumos, pero no tengo un panadero, o sea, no tengo nadie que fabrique. Cuando en ese lugar en el cual yo tengo toda la capacidad instalada, capacidad instalada se refiere a lo que es toda la maquinaria a disposición y los recursos a disposición para producir, pero que me falta el recurso humano, ¿sí? Cuando yo pongo en esa capacidad instalada una persona, un operario, en este caso un panadero, puede elaborar muy cómodo, o sea, tiene todas las cosas, todas las herramientas, toda la capacidad instalada a disposición para producir. ¿Sí? Cuando yo incorporo a uno, se empieza a producir. Cuando incorporo a dos, se empieza a elaborar mejor. ¿Sí? Porque se empiezan a dividir las tareas, uno hace una cosa, otro hace otra, entonces la producción empieza a ser más efectiva. Si incorporo tres, se organiza de una forma mejor, todavía hay espacio, ¿sí? Hasta que, por ejemplo, llegó a la situación de incorporar el quinto panadero. Ya ahí, fíjense que el producto marginal ya empieza a bajar. Si bien es positivo, pero no sigue, empieza a bajar de 280 a 250 en este caso, entonces acá ya empezamos a ver un problema de espacio, de dispersamiento en cuanto a la charla, a la concentración, ya ustedes se van a encontrar en lugares en los cuales hay muchas personas trabajando en espacios reducidos, ya se elabora de otra forma, ya a veces la gente no se concentra, entonces el producto marginal empieza a decrecer. Y por ende, si bien el producto medio crece, después la nueva incorporación del nuevo recurso humano ya empieza a decrecer lo que es el producto marginal y el producto medio. ¿Sí? Gráficamente, fíjense, nosotros, si acá graficamos lo que es el producto total, ¿sí? Fíjense que la incorporación acá en el eje de las X, yo voy incorporando, voy detallando la incorporación de nuevos recursos humanos, ¿sí? Y acá, en el eje de las Y, el producto total. Fíjense que al principio, fíjense cómo crece cómo va creciendo cómo hace esta curva de producto total en el cual al principio, cuando empiezo de 0 a 5, a 5, fíjense que la pendiente es de una forma, es ascendente, y ya del quinto al sexto ya empieza a ser descendiente. Fíjense, ¿no? La curva ya empieza a ser, tiene una curva descendiente. ¿Sí? Llegamos al máximo técnico, que es el máximo que llegamos, que sería nuestro ejemplo el número 10, o sea, recurso humano 10. Fíjense que para una cantidad de recursos humanos 9, el producto total es 1660 y después se incorpora uno más. El producto total sigue siendo lo mismo porque sí, la capacidad, o sea, la capacidad instalada que sería el edificio, las maquinarias que tengo, ya no alcanza para seguir incorporando gente. Porque esa persona ya no tiene espacio físico para laburar, entonces no tiene sentido pasar de 9 empleados a 10. ¿Sí? Si bien tiene sentido, tendría sentido si yo incorporo más maquinarias, compro, o sea, o alquilo un nuevo edificio, o sea, laburar con un espacio más amplio y tener más maquinaria. Si no, no tiene sentido incorporarlo. O sea, en el corto plazo no se maneja o no se contempla la posibilidad de incorporar nuevas maquinarias o incorporar un nuevo edificio o un espacio más grande. El punto acá, cuando llego a recurso de es el máximo técnico, que es el punto en el cual crece el producto total y luego de ahí en adelante el producto total empieza a decrecer. Y el producto marginal y el producto medio, fíjense que el producto marginal llega al punto en el cual el punto 4, o sea, 4 recursos humanos o 4 panaderos, en el cual llega al máximo. De ahí ya empieza a bajar. ¿Sí? La media sigue creciendo y cuando el producto marginal empieza a bajar, crece un poquito más hasta que en el máximo, el punto máximo del producto medio es cuando el producto marginal lo corta. ¿Sí? El producto marginal corta a la curva del producto medio, entonces ahí, y justo ese punto es donde se da el óptimo técnico, o sea, donde el producto
Acá se da el óptimo técnico, ¿sí? El óptimo técnico es cuando el producto marginal es mayor, acá en el gráfico vemos, cuando el producto marginal es mayor al producto medio, la curva del producto medio es creciente. Y al revés, la curva empieza a ser decreciente. La ley de rendimiento decreciente explica el porqué de la curva de producto marginal. O sea, al principio, adicionar una nueva unidad de recursos hace que el producto total crezca en mayor proporción y después se empieza a dar una relación al revés. Es lo que le contaba hace un ratito cuando nosotros nos imaginamos una panadería que tiene toda la capacidad instalada, pero no tiene un panadero que la pueda trabajar. O sea, tiene todas las condiciones para producir mucho, o por ese único panadero produzca mucho, pero le está faltando recursos humanos. A medida que yo voy incorporando recursos humanos, la producción marginal empieza a crecer hasta que llega un punto en el cual no se crece más, sino que se empieza a crecer porque empieza a haber, no sé, empieza a faltar espacio, la organización empieza a no ser tan buena, empieza a haber periodo de dispersamiento, falta de concentración, lo cual ya el producto marginal empieza a decrecer. ¿Sí? En el largo plazo, ¿sí? En el largo plazo, yo puedo variar todos los factores, o sea, tanto los factores variables como los fijos. O sea, yo ya veo que la demanda que yo tengo en la panadería es cada vez empieza a crecer más, entonces yo ya tengo que planificar a largo plazo, sí. Mejor el espacio de producción, o sea, alquilo un salón más grande, compro un galpón más grande, o sea, me instalo una sucursal, me instalo en otro lugar otra parte de producción, o bien, o a su vez incorporo nueva maquinaria, nuevas mesas de trabajo, o sea, le voy incorporando una mayor capacidad productiva a lo que es el proceso productivo. El rendimiento de escala se va a dar, o sea, el rendimiento de escala puede ser creciente, constante o decreciente, ¿sí? Va a ser creciente cuando la variación de todos los recursos va a ser menor a la variación del producto, o sea, incorporar nuevos recursos, incorporar un nuevo recurso va a hacer que mi producto marginal crezca en mayor proporción. Va a ser constante cuando ese porcentaje, ese incremento de un nuevo recurso va a hacer que mi producto crezca en la misma proporción, o puede ser decreciente cuando yo empiezo a crecer, ¿sí? O yo incorporo un nuevo recurso, pero la variación del producto empieza a ser cada vez menor. ¿Sí? ¿Se le ocurre algún ejemplo de un rendimiento a escala decreciente? ¿Dónde podemos ver, sin herir susceptibilidades, dónde podemos encontrar un rendimiento de escala decreciente? Y puede ser, no sé, se me ocurre que compro mucha materia prima, pero no estoy produciendo nada. O tengo muchos empleados y no estoy produciendo. Tenés muchos empleados y cuando en realidad vamos a suponer tener 10 empleados y necesitas solamente 5 para producir la misma cantidad. Claro. Bueno, supone vos tenés una panadería, ¿no? Contamos con 10 panaderos, o sea, tenemos contratados 10 panaderos. Pero vos necesitas realmente 3 panaderos en la mañana y 2 panaderos en la tarde. ¿Sí? ¿Qué haces con esos 5 panaderos que te sobran? A ver, vos tenés las mesas, los hornos, las estanterías, para que puedan laburar tranquilamente 3 panaderos. Y no más. Porque si no se empiezan a chocar, se empiezan a dispersar, falta concentración, o sea, no te conviene seguir incorporando un nuevo panadero, porque si bien tu demanda día a día crece más, vos no tenés la capacidad instalada que te acompañe para ese incremento en la demanda. Entonces, ¿cómo haces? O bien incorporás más espacio físico, o bien incorporás más herramientas de trabajo, maquinarias, o bien producir hasta donde llegáis y listo. ¿Alguien se acuerda? Un caso acá en San Francisco, bueno, lo que son de San Francisco, a lo mejor se dieron cuenta.
¿Se acuerdan las cañitas hace un tiempo cuando largó y se puso a hacer, siguiendo con el tema de panadería, ¿no? ¿Se acuerdan cuando las cañitas había largado las franquicias en toda la ciudad? ¿Se acuerdan que en un momento había por lo menos entre 6 y 8 franquicias de la panadería de las cañitas en la ciudad? ¿Alguien se acuerda o no? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Cuál fue lo malo de eso? ¿Qué defecto tuvo eso? ¿Alguien tiene algún familiar, algún conocido, alguien que invirtió en esa franquicia y que después le contó su experiencia? ¿Alguien habló con alguno de ellos? ¿Alguien iba a comprar la panadería, alguna de las franquicias de esas o no? Sí, de ir sí, pero de saber qué pasó, no. ¿Usted iba a comprar la Casa Central o iba a alguna franquicia? Ah, la que está por Urquiza. Bueno, voy a ir a la Casa Central. Pero los que iban a las franquicias, digamos, voy a decir, vivo en, no sé, a ver, por ejemplo, Barrio Sarmiento, ¿no? O cerca de la cancha deportiva de verano. Me conviene ir a una franquicia que esté cerca antes que me a Urquiza. ¿Sí? El tema que pasa, como abrieron tantas bocas de expendio de venta, se empezó a incrementar mucho la demanda. ¿Sí? ¿Qué pasaba? La empresa, la panadería, la empresa alimenticia de las cañitas, no tenía, ¿sí? No tenía los recursos, los factores suficientes para abastecer a todos los puntos de venta. Entonces te encontrabas con situaciones en las cuales las franquicias, a las 5 de la tarde, 4 y media de la tarde, ya no tenían más criollitos, ya no tenían más facturas. Y que una panadería o una franquicia, pero que sea un negocio de panadería, a las 4 y media, 5 de la tarde, no tenga más facturas, criollitos, te mata. ¿O no? Vamos a suponer que usted compra una de esas franquicias. ¿Qué van a vender a las 4 y media, 5 cuando se quedan sin criollito y sin facturas? Y muy poco. O sea, y vos ponete del otro lado del mostrador. ¿Qué te van a ir a comprar si no tenés factura y no tenés criollitos? Nada. O sea, no te queda otra que vas a ver que las ventas van a empezar a caer, pero no que porque no tengas venta, sino porque no tenés venta porque no tenés stock. O sea, van una vez y te dicen, ah, no tenés, bueno, vengo otro día. Van la segunda vez y te dicen, ah, no tenés, y bueno, ya la tercera no van más. Entonces, la cañita fue un caso muy práctico, ¿sí? De lo que es en el corto plazo no tener o no crecer o no incrementar los factores fijos en la misma proporción de lo que incrementaron los factores variables. ¿Sí? Porque si bien vos comprabas la materia prima, tenías la harina para hacer todo, pero si no tenés la capacidad instalada, no tenés la maquinaria, no vas a abastecer nunca. Pero bueno, un costo. El costo es un sacrificio de esfuerzo económico que debo realizar para alcanzar un objetivo. Los distintos objetivos que se pueden plantear es adquirir materia prima, fabricar un producto, vender un producto, prestar un servicio, administrar la empresa o bien capacitar los recursos humanos. ¿Sí? ¿Cuáles son los distintos costos que yo puedo encontrar en una panadería? ¿Cuáles son los distintos costos que puedo encontrar en una panadería? Materia prima, El costo, materia prima. ¿Qué más? sueldos, Sueldos. ¿Qué más? Gastos fijos, energía, Servicios públicos. servicios. ¿Qué más? ¿Impuestos? ¿Está dentro del servicio? Lo ponemos aparte, impuestos. ¿Qué más?
Mantenimiento de las máquinas. Mantenimiento, máquinas. Escribí mal. Máquinas. ¿Qué más? Pago de proveedores, puede ser. ¿El pago de proveedores no sería el costo de la materia prima? Salvo que te provee algún servicio. Servicios de terceros. Que bueno, ¿qué tipo de servicio? ¿Sería mantenimiento? Honorarios, asesores, ponele. No se olviden del contador. Asesores. ¿Qué más? Gastos bancarios. Gastos combustible. Si tenés vehículo. Higiene. Higiene y seguridad. Seguridad. ¿Qué más? Mantenimiento del edificio también. Mantenimiento de edificio. Mantenimiento robado. Bueno, en definitiva, esos generalmente son los. ¿Cómo? Indumentaria. Indumentario personal. Dijimos los sueldos, pero no dijimos las cargas sociales. ¿Qué son las cargas sociales o leyes sociales? Aportes. Aportes y contribuciones. ¿Cuál es la diferencia entre aporte y contribuciones? ¿Alguien sabe? ¿Quién hace los aportes y quién hace las contribuciones en la relación debidamente registrada? Relación laboral debidamente registrada. Los aportes lo hace el empleado, las contribuciones le hace el empleador. Bueno, ¿les parece que dejemos acá, chicos? No quiero ser muy extenso y no quiero que se aburran enseguida. Bueno, profe. Dejamos acá y seguimos semana que viene. Bueno, El tema de los cuestionarios, Mariano. Cuestionarios yo lo voy a subir este fin de semana, ya lo empiezo a subir. Perfecto. Los Power ya también te los voy a actualizar, el que pregunta ahí ya los voy a actualizar. Estoy subiendo las clases, ya nos vamos a poner a tiro, deja todo pipí cucú. Así que bueno. Los PowerPoint ya los vamos a actualizar, cuestionarios ya vamos a ir subiendo, así ya se entretienen, ya pueden ir practicando y afianzando los conceptos. Bueno, gente, ¿alguna otra duda? Si no, dejamos y nos vemos semana que viene. Bueno, nos vemos, que anden bien. Muchas gracias. Chau, chao. chau. No, profe. Fin de semana. Buen fin de. Chao, profe. Buen fin de. Chau, chau.